Porque las riquezas y la enorme sabiduría de Dios es infinita. Y por eso es que continúa Pablo exhortando a los judíos romanos que se habían convertido al cristianismo, pero que estaban retrocediendo a sus nuevas andanzas. Y dice Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, mi versión es la de las Américas y lo trae claro, hermano. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Por eso es que, mi amado hermano, después de esta introducción pequeña, podemos tener el contexto de donde usted y yo hemos surgido. Pero ahora, si venimos al contexto, usted y yo somos una iglesia alcanzada por la misericordia y grandeza del Dios divino mediante su Hijo, para una salvación, para una nueva vida, para una diferencia, para una permanencia, y para poder nosotros ser hijos razonables en un mundo que está extraviado en la perdición de acomodamiento de este siglo. Por eso es que los que hemos creído en Cristo Jesús no titubeamos, y así como aquellos que colaboraron para la fe y defender la palabra de Dios, eso nos toca a usted y a mí hoy, estar regenerándonos día tras día, noche tras noche, minuto tras minuto, porque para eso fuimos llamados, no para nada más ser el pueblo santo, sino para que tú hagas tu parte, para ser parte del pueblo santo de Dios. Dios nos escogió con el propósito de ser hijos sellados por la gloria divina del Altísimo de Dios. Por eso es que yo le digo al Señor, yo no le creo a la gente cuando dice: este es el día de Halloween. El día de Halloween no existe. El día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él, porque sin Él y fuera de Él nada existe, y nada hubiera existido, ni tú, ni yo, ni los hijos que tienes alrededor. Y por eso, mi amado hermano, hoy le titulé consagración de cuerpo y mente. Iglesia, consagración de cuerpo y mente no significa que yo reciba a Jesús por la manera que haya sido, o llamados al pueblo de Dios, y sigo con mi mente depravada o retorcida, y sigo con mi cuerpo y mis miembros prestándolos al pecado. No, porque ahí ya no somos parte de la gracia santificadora de Dios. Estamos ya teniendo tiempos complicados, tiempos difíciles, donde el cristianismo te va a costar vivir y donde el cristianismo me va a costar a mí vivir. Pero Jesús me enseñó, mi maestro, mi salvador, mi redentor, mi sanador, mi libertador, que yo soy algo especial para Él. Y por eso me sacó del mundo, porque no quiso que yo me siguiera contaminando con las cosas del mundo. Por eso es que me trajo a un redil donde me tiene que purificar día tras día. Y créame que no es fácil. Para mí, como humana, no es fácil cuando Dios me exprime. Porque yo hoy, si ustedes se fijan, no les estoy predicando de la palabra que toca en el calendario litúrgico. Yo le pedí a Dios: ¿de qué quieres que yo hable? Y yo todo el mes fui procesada. Y fui procesada porque muchas de las veces lo antiguo quiere venir a apoderarse de uno. Y el Señor ponía en mi mente: muchos en la iglesia están así. Y vete a Romanos 12, del verso 1 al 2.
le pregunto, ¿cuántos han aceptado a Jesús como su Salvador? Levante la mano, no le dé miedo, yo no lo voy a condenar. Gloria al Señor. ¿A cuántos se nos ha hecho fácil el caminar? Caminar no, ¿verdad? Pero sabe que a veces mentimos porque decimos, es que la vida en Cristo no la podemos soportar. Mentira. Cristo dice, todo lo pueden, porque yo ya vencí el mundo. Y si tú estás en mí, tú podrás vencer el mundo. Pero hay que renovar la mente y hay que transformar nuestras vidas con la abundante gracia del Señor a través de su escritura. Yo no puedo decir, yo así nací, así soy y a mí me vale. Yo así soy, así nací y así me quedo. Pues eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, pero defínete. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Eres hijo de Dios, hija de Dios, hija del diablo o hija de Dios. Amado hermano, cuando Pablo llegó a esta exhortación con el pueblo de Dios, con los judíos que habían creído en Jesús, porque acuérdense, no todo el pueblo de Israel es pueblo de Dios, sino aquellos que vienen de la simiente, y por eso nos menciona al padre Abraham. Por eso es que le voy a dar un recuento. Busque su Biblia. Ok. Y hoy sí va a subrayar sus versos que Pablo le decía al pueblo de Israel, ok, a los que eran cristianos. Y dice en el capítulo 5, verso 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. O sea, los cristianos en aquel entonces eran cristianos, formaban parte de la iglesia, pero no tenían carácter, no tenían dominio propio. No sabían si de verdad eran cristianos o jugaban con las tradiciones de la ley o quedaban ahora en el cristianismo, como decimos muchas veces, o nos llegan a preguntar, ¿y ahora tú quién eres? Ay, pues hoy muchas veces caminamos vagando y decimos, ya no sé si soy hombre, soy mujer o soy qué. ¿Sí me entiende, no? Ahora, usted y yo, cuando nos hagan las preguntas, ¿quiénes somos? Somos hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios, para comprobar la voluntad de Dios aquí en la tierra. No fuimos llamados para otra cosa. En el capítulo 6 vuelve Pablo y le reitera. Capítulo 6, verso 3: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Cuántos han sido bautizados que miren que su bautismo lo podemos estar pisoteando, o mi bautismo lo puedo estar pisoteando? ¿Cuántos hemos sido bautizados? Amén. Fíjese lo que significa. Si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Usted murió al viejo hombre, a la vieja mujer, y resucitó como Cristo Jesús, nuevo y nueva. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En novedad de vida. Que cuando tú andes allá afuera, tu bautismo te haga recordar que tú moriste y resucitaste como una nueva persona. Y le sigue diciendo en el capítulo 6, verso 19: hablo en términos humanos. Fíjense, Pablo les decía, les estoy hablando en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora preséntenlos sus miembros como esclavos a la justicia para santificación.
O sea que si tú fuiste bueno en el mundo de andarle dando vuelo a la hilarcha o andarnos como trompito afuera, ahora enséñate a ser bueno, a ser parte de la iglesia de Dios. Que si así era, te lucías en el mundo haciendo el pecado, hoy lúcete como hijo e hija de Dios. Porque todo se puede en Cristo Jesús. Y Pablo continúa en el capítulo 8, le sigue recordando a este pueblo: la mente puesta en la carne, escuchen bien, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cómo pueden decir amo a Dios, pero siguen con el deleite carnal? ¿Cómo pueden decir yo amo a Dios? Es como Pablo les estaba diciendo a los judíos: de nada les sirve vivir, creer en la ley, pero no la viven. Es igual creer en el evangelio, pero no obedecer el evangelio. Y puede ser lo mismo con nosotros. ¿De qué nos sirve saber la Biblia, leer la Biblia, si yo no quiero obedecer a ese Dios que está en la Biblia? ¿De qué nos sirve? Nos gustan las cosas nuevas. ¿A cuánto nos gustan las cosas nuevas? Pero nadie nos gusta lo viejo. Si yo te doy un regalo viejo a ti, tú lo vas a desechar. Pero cuando te da Dios lo nuevo, que te dijo: no me gustas, hijo, no me gusta cómo estás, te voy a dar una oportunidad de traerte a mi reino y sentarte a mi mesa y ponerte la mejor vestidura y quitarte esa vestidura sucia, para que cuando tú camines, tú luzcas la presencia divina de Dios. No tu presencia, no mi presencia. Dios no me mandó a mí a ser Miss Universo, ni a ti a ser Miss Universo. Nos mandó a que todos debemos de glorificar a Cristo Jesús en nuestra carne mortal. En nuestra carne mortal. Y continúa Dios y dice así, le digo Pablo a los judíos, perdón: así que, hermanos, somos deudores, escuche, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si usted vive conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Por eso es que el escritor del comentario Moody, me encanta y cito, dice lo siguiente: es sorprendente lo mucho que abarcan dichas exhortaciones. Tocan casi todos los aspectos de la vida. El vivir cristiano es sencillamente ser cristiano y actuar como un cristiano. Debería hacerlo en todos los momentos de su vida. Amado pueblo, y es aquí donde muchas veces nos saturamos. No es la iglesia que te exige que seas diferente. No son las reglas doctrinales que te exigen ser diferente. Lo que a ti y a mí me duele, que nos llama y nos hace llorar y nos duele, es que el mismo Dios Todopoderoso nos exige ser diferente. Porque muchas de las veces decimos: es la iglesia. Ay, no, es que Dios tiene tantas cosas. Pero es que Él ni siquiera exige, Él no nos va a obligar, pero sí va a exigir cuando ya eres parte de su iglesia. Cuando tú ya eres parte de su iglesia, te toca a fuerza o no a fuerza, te tienes que meter en la onda de Dios.
quitando tu manera errónea y mi manera errónea de ver a Dios, porque muchas veces lo vemos con nuestra capacidad intelectual. Y Dios no se mide con lo que tú piensas ni con lo que yo pienso, porque Dios es infinito y superior a ti y a mí. Y no te hagas idea de que Dios te está aceptando cuando no estamos cumpliendo su voluntad. Y Pablo continúa trayéndoles a colación de que si son el pueblo de Dios y Dios los escogió, pues ahora tenían que amarlo por gratitud, por obediencia, por amor y con sinceridad. La vida cristiana no es difícil. ¿Sabes qué es lo que nos cuesta el ser difícil? Y lo hacemos difícil. No decirle al pecado no. No decirle al pecado basta. Y mucho menos tenemos a veces la autoridad de decirle a Satanás no más. Tu vida está escondida en las manos de Dios. Por lo tanto, tú tienes que buscar lo que le agrada a Dios. La dificultad no la hacemos nosotros, nosotras, no Dios. ¿Cuánto orgullo humano hay en nuestro corazón? Y lo tenemos en nuestro pensamiento. Porque si no obedecemos a Dios, no vamos a obedecer al ser humano. Esto es para los creyentes. Y aquellos que quieran recibir a Cristo o reconciliarse, ya saben a lo que le tiran. Es, por ejemplo, y traigo esta colación porque yo les digo que cada vez de que yo voy a tener una palabra, a mi Dios me procesa. Y los primeros en darse cuenta es mi propia familia. Yo soy muy difícil y yo no sé cómo Dios me ha tolerado tanto. Y a veces le he dicho, Señor, ya mejor quítame la vida. Pero ya he visto que eso es egoísmo de mi parte, porque el Señor me tiene que pulir aquí en la tierra para poderme llevar. Y hay cosas que a veces a mí me molestan tanto en la vida que me quedo callada, no hablo. Hagan de cuenta que me meto una burbuja y no me sacan palabra. Ni mi esposo ni mis hijos. Y esta vez, este mes, porque créanme que yo le decía, Señor, ¿y qué voy a predicar? ¿Y qué voy a hablar? Y subí algo a mi corazón. Habla de ti misma, de cómo Dios se glorifica en ti cuando tú tienes estos berrinches, estas malcriadeces, y no has dejado que mi poder te perfeccione. Porque eres tú la que no ha dejado. Porque Dios siempre está dispuesto a perfeccionarnos, pero soy yo la que no le doy el espacio. Y yo le dije, Señor, pero es que ¿ves lo que pasa? ¿Ves lo? ¿Y a ti qué? ¿A ti qué? ¿Eso te impide a ti callarte? ¿Eso te impide a ti molestarte? ¿No sabes que es para que tú crezcas? Y ahí fue cuando yo entendí, Señor, perdóname. Creo que no dejé que tu palabra renovara mi mente y transformara mi corazón. Y quizás muchos estamos así aquí. Quizás no todos, pero muchos. Porque tenemos eso aquí que nos taladra. ¿Por qué yo? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Y para qué va a servir hacerlo yo? Entonces, es tu aguijón y mi aguijón, porque no hemos dejado que Dios se glorifique y nos santifique mediante su palabra. Por eso es que nos dice en el capítulo 12, la exhortación de Pablo. Ahora sí vamos a ir hasta ahí.
Pero antes de ir allí, dice lo que el verso 12 del capítulo 10 dice: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ven la importancia de invocar el nombre de Jesús para salvación. Y es allí donde empieza la exhortación. Por tanto, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Ahora Pablo los lleva hasta el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se hablaba de que cuando los que llevaban el sacrificio tenían que entregar un animal muerto. Ahora, después de Cristo Jesús, que Él entregó su vida por usted y por mí, ya no iba a haber sacrificio. Él fue el sacrificio para usted y para mí, porque deudores somos. Escuche bien, usted es una deudora, yo soy una deudora, deudor y deudor a Cristo de la gloria, pero para no satisfacer la carne. La carne. Y esto se lo voy a traer, ¿por qué? Porque mira, si le voy a poner un ejemplo, si usted le ponen la droga aquí, ya sea sustancias tóxicas, o le ponen las cosas ilícitas, inmorales, usted y yo tenemos en el nombre de Jesús hoy que renovar nuestra mente para nosotros saber actuar con racionalidad. ¿Por qué? Porque si usted no actúa o yo no actúo con racionalidad, venimos a tener instinto animal, instinto demoníaco o instinto depravado. ¿Sí me entienden? Fuera de la voluntad de Dios. Yo estoy cometiendo estos actos a las cosas que no le agradan a Dios. Por eso es que dice, y le busqué, fíjese, ¿qué significa racionalidad? Porque muchas veces uno dice, ¿qué es razón? En la Biblia, ¿por qué trae razón? Que cuando tengamos la idea de elegir, tú eliges si te contaminas o no. La iglesia no te va a decir esto es malo, esto es malo, esto es malo, no. Tú eliges. Dios nos dio la libertad de libre albedrío y las consecuencias tú las vas a tener. Yo las voy a tener con mi elección, ya sean buenas o malas. Y por eso dice, según la Clínica Universal de la Universidad de Navarra, dice lo siguiente: ¿qué es la racionalidad? La racionalidad, en términos generales, se refiere a la capacidad de pensar, entender y actuar según la lógica y la razón. Cuando un problema llega a nuestra vida, cuando una mala tendencia se quiere repetir en nuestra vida, tenemos oportunidad de sentarnos y ser personas razonables. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer en esta situación? Pero aquellos que nos domina el coraje, que nos domina el egoísmo, que nos domina la esclavitud, incluso ese del que le dicen ¿cómo se llama? El orgullo, y que nos dominan las pasiones, no vamos a pensar en lo racional, sino vamos a actuar con la carnalidad. Y es allí donde después el ser humano tiene sus caídas y tiene recaídas, y es donde no se puede levantar. Y no es culpa de Dios, no es culpa de la iglesia, es tu culpa y mi culpa por no tomar el racionalismo que Dios nos da y nos ofrece para mejorar nuestro estatus de vida, tanto personal como social y como de iglesia. Por eso es que dice, ahora ustedes preséntense en el acto de que yo voy a pecar, en el acto que yo voy a ingerir esa droga. Yo le digo, Señor, ayúdame.
Y me voy en súplica a Dios. Dice que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de todas esas debilidades, porque fue tentado en todo, pero él no pecó. Y está listo para socorrernos y ayudarnos. Pero lastimosamente la iglesia no aprendimos o no hemos aprendido ese paso, porque no nos conviene. Nos gusta que Satanás, tanto Satanás como el mundo, nos tengan esclavos. Pero cuando tú le dices un no, las amistades se van a ir. Cuando tú le dices basta, te van a dejar. Pero no importa, porque el que camina contigo es el que te ayuda en todas estas tristezas y en estas confusiones. Y te lo digo porque yo paso la experiencia antes de predicarte y antes de hablarte. Y yo tengo que tragarme mi orgullo, porque yo tengo ese aguijón que si Dios no me tiene con un aguijón, mi orgullo se me sube y no te veo, iglesia. Pero Dios muestra su amor para con todos aquellos que le buscan. Por eso es que dice: preséntense como un sacrificio vivo y santo. Señor, ya Jesús fue crucificado, fue muerto y resucitado. Y tú me prometes que tú vas a clavar todos mis pecados, todas mis debilidades, todas mis ansiedades, todas mis acongojas, todas mis tristezas y todo aquello que me oprime bajo los pies del Santo Cordero de Dios. Y no importa cuánto dure para contestarnos, tu plegaria debe ser constante como la mía. Como la mía. Porque muchas veces estamos delante de Dios y a veces estamos aquí como iglesia, pero no desnudamos nuestra alma. Estamos mirando al hermano y a la hermana queriéndomelo tragar. Este muy santo, este muy santa, pero tú tampoco eres tan bueno ni tan buena. Necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano del Todopoderoso de Dios para una renovación de mente y una transformación de corazón. Porque lo que tú más aborreces, eso es lo que tú eres. Lo que tú más detestas, eso es lo que tú eres. Lo que tú más hablas mal del otro, eso es lo que tú eres. Por eso esto les decían: los gentiles no pueden entrar al reino de Dios porque no tienen la circuncisión. Y Pablo les dice: basta ya de eso. Cálmense con eso. Ahora en Cristo Jesús todos son entrados. Dale gloria a Dios que aún con tus pecados entraste a la gloria celestial de Cristo Jesús. Pero ahora te toca a ti y a mí ser valientes y decir: así como yo me revolcaba en el mundo, ahora yo voy a dar evidencia del Dios santo que tengo, al Dios santo que vivo. Ahora sí, amado hermano, fájate los pantalones y mujer, cíñete las naguas, porque es momento de dar evidencia del Dios santo que tenemos. Y no de boca, sino de realidad, de hecho, de vivencia, de conducta, de moral. La Biblia es clara. Mi Dios es transparente. Mi Dios es único. Si yo te pregunto, dime, hermano Raúl, ¿cuántos atributos tiene Dios? Nos vamos a quedar en la luna. No te lo estoy preguntando para que me lo contestes. Si yo le pregunto a la hermana Zulma, usted tiene tantos años en la iglesia, ¿cuántos atributos conoce de Dios? Ahí vamos a andar. No me conteste, hermana Zulma. Si yo le pregunto al que acaba de entrar nuevo, ¿cuántos atributos tiene Dios? A lo mejor me contesta más rápido. Porque somos gente olvidadiza. Queremos grandes bendiciones, pero no queremos los desiertos. Y alabado sea el Señor, porque nos pone desiertos. Porque ese desierto no era para que te distanciaras y te alejaras, sino para que te unieras más con tu Padre Celestial. Porque estabas lejos, lejos de la realidad del Maestro. Por eso después dice que su cuerpo sea un sacrificio vivo.
No te van a crucificar, no te van a torturar como a Jesús. No te van a dar con una bola que le quitaban la carne cada vez de que le daban en su cuerpo. Por ti y por mí. A ti y a mí lo que nomás nos toca es aceptar por gracia su salvación. Y aquel que me hizo daño o aquella que me hizo daño, hay que reconciliarnos. Porque Satanás fue echado del cielo por el orgullo. Y aquel que le sigue prestando sus miembros al pecado debe de empezar a decir: Señor, aleja mis miembros del pecado, para poder ser un sacrificio vivo y agradable delante de ti y después delante de los hombres. Porque después continúa: ese es su verdadero culto. No es el culto que tenemos aquí. Si tú no has aprendido, por eso le dice Pablo a los judíos: si a ustedes aún no les dolió o no han comprendido lo que significa que Cristo entregó su vida por ustedes, se las voy a recordar. Cristo lo hizo todo. Ya no te mortifiques, ni digas: no lo puedo alcanzar. Cristo te lo puso todo en bandeja de plata. Lo puedes alcanzar y lo puedes tener. Y vivir en Dios, créeme, las dificultades las vamos a tener todo el tiempo. Errores vamos a tener todo el tiempo. Pero cuando sabemos reconocer que eso me va a ayudar a crecer, eso se convierte para una bendición enorme en tu vida. Enorme en tu vida. Por eso es que les dice: y ustedes no se adapten a este mundo. No adaptemos, amados hermanos, no sigamos la corriente. Porque si ustedes se fijan, cuando sacan una moda, todos seguimos como esa moda, hasta la iglesia, hasta yo. Cuando alguien saca una nueva cerveza, todos atrás de esa cerveza. Cuando nos sacan un nuevo juego de deporte, todos detrás de ese deporte. Pero ninguno casi es modelo a seguir. El único que es modelo a seguir es Cristo Jesús, el cual hasta este día se sigue proclamando que Él es el Rey soberano de todas las cosas, aunque lo quieran opacar. Pero digo yo, y hay generaciones aquí que van a continuar alcanzando, aunque vayamos en contra de la corriente, porque me habla Dios que Él puede transformar. ¿Y cómo va a transformar? No de la noche a la mañana. Con uno los han hecho. Mire, yo he sido testiga de que ha habido gente drogadicta y que de la noche a la mañana Dios la convierte. Pero hay otros que llevan más lento el proceso. Hasta el día de hoy yo no le puedo oler el cigarrillo, porque Dios me sacó de allí. Y ahora cada vez de que lo huelo me provoca asco. Yo no le puedo tomar el licor, no porque sea malo, sino porque con mi razón no lo puedo hacer, porque Dios me sacó de allí. Y no lo necesito para poder vivir, porque nuestra alegría es Cristo Jesús. No se conformen a este siglo. Este siglo es pasajero. Todo lo nuevo comenzó desde el día que Dios te llamó. Pero quizás tú has detenido el proceso porque no has estado en, permíteme, consagración de cuerpo y mente. Hemos recibido a Cristo, pero no me consagré, ni de pensamiento. Y sabes que la renovación viene por la palabra. El pastor no te va a decir nada, ni la iglesia. Quizá los que tienen los dones te van a corregir o se te van a acercar, pero la palabra, cuando le damos cabida,
ella entra y mora y se hace tan grande esa planta que cuando quieren hablar mal del evangelio, ahí hay un testigo que no hablen mal del evangelio, porque yo soy testimonio de ese evangelio que transforma, que cambia y que renueva. Mente retorcida, corazón perverso y cuerpo entregado al pecado, ahora para santificación y servicio del Dios Santo.